¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio en donde conversamos con los candidatos a la presidencia para conocer sus programas y sus planes de gobierno. En esta ocasión nos acompaña el candidato presidencial del Partido Unionista, don Pablo Duarte. ¿Cómo está, don Pablo? Muy bien, gracias. Gracias por atender esta invitación. Bienvenido. Nos acompaña también en esta mesa con don Pablo Otto Ángel, jefe de actualidad. ¿Qué tal, Otto Ángel? Hola, ¿Cómo estás? buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y también nos acompaña Marisela Herrera, editora de actualidad. ¿Qué tal, Marisela? Buenas tardes, Ben. Bienvenido. Comencemos esta conversación con una primera pregunta que le hacemos a todos los candidatos. Don Pablo, ¿cómo se le ocurrió ser presidente? ¿Por qué? A mí no se me ocurrió. Miren, el Partido Unionista había sido un partido obviamente con una vocación municipal. Álvaro siempre lo mantuvo un partido pequeño, reducido, con el único objetivo de ganar algunas diputaciones, pero realmente mantener políticamente todo su esfuerzo en mantener el poder en la municipalidad de Guatemala. Y así se hizo por muchos años. Y en este momento y en esta coyuntura y con la salida de Álvaro, de la manera tan triste como salió, nosotros consideramos que era importante que diéramos el paso de intentar buscar la presidencia de la República y buscar el gobierno central, además de la municipalidad de Guatemala. ¿Por qué es diferente esta elección a las anteriores? Primero porque creemos que un liderazgo al que se le hacía muy fácil mantener el control y seguir ganando la municipalidad casi sin despeinarse, pues ya no está. Y entonces el partido tenía necesidad de fortalecerse en otras ramas y tomamos la decisión primero de correr y segundo de que el candidato fuera alguien de adentro. Hemos visto con mucha pena cuando los partidos políticos sacan sus candidatos desde afuera, a veces el candidato llega al poder, pero el partido no. Y entonces sucedió con Alfonso Portillo y el FRG. El FRG para partiéndose en 4 cabezas o 3 cabezas porque Alfonso no era del FRG, ni pensaba como un FRG. Entonces tomamos la decisión de que fuera alguien de adentro. Y bueno, lo único que al final tomó la decisión de aceptar el asunto fue este servidor de ustedes. Primero porque creo que tanto año de experiencia política le da a uno un manejo de la cosa pública diferente a cualquiera que no haya tenido la experiencia que hemos tenido nosotros. Mis 20 y pico de años en el Congreso de la República le dan una visión a uno muy certera de lo que pasa en el país. Pero sobre todo hemos tenido la oportunidad de estar con presidentes, expresidentes, presidentes de otros países, viendo diferencias en otras latitudes, y eso da una experiencia que sería interesante poder poner al servicio de la nación desde un cargo como la presidencia de la República. ¿Y qué tan complicado es correr bajo la sombra del apellido Arzú? Y principalmente bajo la sombra del liderazgo de Álvaro Arzú. Pues descubrimos en el tiempo 2 cosas. Álvaro tenía un liderazgo muy personal, intentó en más de una ocasión endosar el voto a otros candidatos, no se puede. Incluido su esposo. No se puede. ¿No se logró? O sea que no se logra. Es decir, yo creo que la gente puede estar muy segura de las capacidades de una persona, pero tratar de que esa persona con ese liderazgo le diga, pero haceme la campaña, además de apoyarme a mí, apoyar a fulano, parece ser que no funciona. Yo creo que en este caso la sombra de Álvaro no es una sombra que estorbe, sino todo lo contrario, es una sombra que nos ayuda. Nosotros sabíamos que a Álvaro la gente lo quería, no creímos que tanto. Su entierro y las manifestaciones de todos los sectores y de la gente espontáneamente fueron verdaderamente sorprendentes, y los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque sabíamos que había un caudal, sabíamos que la gente lo quería, no creímos que tanto, y por lo tanto, siendo tan reciente su muerte, creemos que en este momento su sombra es una protección para nosotros y de alguna manera nos va a ayudar. ¿Cree usted que ese cariño que la gente demostró tenerle a Álvaro Arzú durante sus periodos en la alcaldía, como después, digamos, ya fallecido, es suficiente para usted como candidato ahora lograr ese apoyo de la gente solo por llevar el nombre del Partido Unionista? No. Lo que le quería decir con esto es que no estorba. No es suficiente, por supuesto. Algo ayudará. Pero evidentemente en esta campaña electoral se trata de convencer a las personas en corto tiempo
de que somos una opción real y que somos una opción que puede ayudarlo a solucionar sus problemas. Y eso tiene que ser con una campaña que además de eso tiene una serie de trampas y de cortapisas. Cuando yo les conté ayer a gente que en Guatemala no va a haber televisión en la campaña electoral, pues, es casi como de jalarse los pelos. Cuando les contamos que no se puede pautar en redes sociales porque Facebook y YouTube no vino a inscribirse. Y cuando les contamos que el techo de la campaña son $4 millones. Y cuando les contamos que no se puede pautar uno por uno mismo, sino que a través del tribunal y le ponen una serie de requisitos a uno para mandar uno su pauta y todo es en cables y en medios de comunicación más reducidos, evidentemente nada es suficiente. Hablando del tema de la campaña y para entrar de lleno a su plan de gobierno, ¿cuáles son los 2 o los 3 o los 5 ejes más importantes que el Partido Unionista tendría ahorita para presentarle a la población? Mire, el primero y el más importante es que, recordándolo de las palabras de Albert Einstein, que decía que la mayor locura del hombre es pretender resultados diferentes haciendo lo mismo, yo a eso le agrego un poquito una cosa más, y con los mismos es imposible lograr resultados diferentes. Nosotros, el eje principal del plan de gobierno es hacer una reestructuración total del Estado, con fortalecimiento de las instituciones, y eso pasa desde hacer un inventario de las instituciones, de la gente que trabaja en las instituciones, de los cargos que desempeñan, salarios, etcétera, etcétera, para empezar a ver realmente qué es necesario, qué es innecesario. Nosotros creemos que se puede reducir el aparato del Estado y se pueden lograr los mismos resultados. El Estado está lleno de amigos, parientes y compadres de los presidentes y diputados de la época democrática. Y resulta que tenemos ya un Estado con mucha gente que no hace nada. Don Pablo, usted mencionaba en su intervención anterior, que existían estas nuevas reglas del juego en la campaña electoral. ¿Cómo se va a dar a conocer el mensaje de Pablo Duarte en este nuevo escenario, donde no hay vallas gigantescas, donde no hay anuncios de televisión, anuncios de radio? ¿Cómo va a llegar el mensaje de los unionistas al posible votante? Pues mire, primero agradecer que hay foros como este, que ya no los habían prohibido. Sí, hubo una idea por ahí. No, la idea fue firmada, ¿verdad? Y fue publicada. Okay. No en el diario oficial, pero fue publicada. Y hubiera sido ya la tapa al pomo si esto no se hubiera podido dar. Yo creo que esta es una buena opción, se agradece. Yo creo que es parte de los medios de comunicación estar involucrados en el hacer política de la nación y en el hacer político de tener ustedes la opción de poder ayudarnos a los candidatos y a los partidos de poder llegar a través de este medio y la televisión, que es el medio más importante de comunicación y de recepción de la gente. Y está bastante restringido, pero que les puedo garantizar que los muchachos van a encontrar la fórmula de ver cómo le hacen la vuelta y va a haber campaña en redes sociales, se los puedo apostar. ¿Cómo van a hacer los muchachos? No sé, pero va a haber. Bueno, haciendo una acotación, le recordamos a la audiencia que puede enviar preguntas para los candidatos con la etiqueta SF Electoral. Ya más adelante le voy a hacer aquí algunas preguntas que ya llegaron acá con esa etiqueta. Adelante, doctor. Yo quería seguir en el tema de las propuestas. Hay una tendencia quizá en las últimas 3 campañas de pedir a los candidatos que nos expliquen el cómo. Y quería retomar el tema de la revisión del aparato estatal, definir funciones, reducción. En la práctica eso toma 2, 3 años. Hubo incluso una iniciativa de este gobierno de hacer una revisión que quedó ahí tirada. No es así. Es decir, para empezar, usted tiene una ley del organismo ejecutivo y tiene una ley de casi todos los órganos del Estado, en donde usted sabe exactamente qué pueden y qué no pueden hacer. Está estipulado perfectamente en ley cuáles son las funciones de la Secretaría Ejecutiva, etcétera, etcétera. Usted lo que tiene que hacer, usted no puede detener el Estado para empezar a averiguar quiénes trabajan. Usted tiene que caminar todo. Usted tiene que caminar y empezar a hacer con lo que hay, y en el camino empezar a hacer las reducciones o los fortalecimientos que tiene que hacerse en las instituciones. Yo le pongo un ejemplo muy claro. El ejército de Guatemala tiene 12,000 hombres. Para un territorio del tamaño que tenemos, para un Producto Interno Bruto que no corresponde ni cerca a lo que pudiera dársele doctrinariamente, un porcentaje de Producto Interno Bruto al ejército pues no debe pasar del 0.5, ni cerca está de lo que el ejército tiene. Y entonces encontramos que
solo tiene 6,000 hombres para cuidar el territorio. Todos hablamos de pasos ciegos y donde se trafican armas, drogas, que no son ciegos, todos sabemos dónde están. Los ciegos son las autoridades, todos sabemos dónde están. Pero es prácticamente imposible. ¿Qué se hacen los ciegos? Se hacen los ciegos. Es prácticamente imposible cuidar un país que es tráfico, que es territorio de paso de drogas y de dinero y de personas con un ejército de ese tamaño. Entonces, para empezar, una cosa no solo es reducir. Nosotros consideramos y tenemos un plan para ir aumentando el número de efectivos del ejército. No generales y no coroneles. No más generales millonarios, ni no más coroneles haciendo cosas que no deben, sino soldados. Y tener realmente una tropa que permita cuidar mejor el territorio nacional. Usted habla, perdón, Otto, usted habla de la reestructuración del Estado. En anteriores candidatos que han estado en este foro han planteado la necesidad de la reducción inclusive de ministerios y de secretarías. ¿Usted iría por la misma línea? No sé. Y le digo que no sé porque decirle que voy a reducir el Ministerio de Educación cuando no sabemos realmente cuántos maestros hay, cuánto atienden. Ese es el primer análisis que tiene que usted hacer para poder decir con toda claridad si va a reducir o va a eliminar. Sin embargo, en algunos podría haber duplicidad de funciones. Mire, ya hay un intento desde el Ministerio de Finanzas con el tema de Guatenóminas, y Guatenóminas es ni más ni menos que un intento del Estado de empezar a hacer un inventario de los empleados para evitar las plazas fantasmas y evitar realmente esa duplicidad de acciones. Yo creo que ese es un primer paso que nos va a servir muchísimo para hacer un diagnóstico de realmente si las instituciones están con la cantidad de personas que deben, si están haciendo todos lo que les corresponde y si no están todos en un escritorio haciendo lo mismo. Entonces yo creo que ese primer análisis, sin que eso signifique dejar de que el Estado funcione. Y el otro tema que es importantísimo es que tienes que tener la capacidad de conseguir gente que tenga la experiencia, que tenga la idoneidad, que sean honrados y que estén dispuestos a hacerse cargo de un ministerio, por ejemplo, porque nosotros ya no hablamos de lucha contra la corrupción. El tema es honradez. Si usted está hablando de lucha contra la corrupción, está hablando de que está correteando corruptos. Eso significa que usted tiene corruptos. Y hay que estarlos correteando. Y ya se vio que no funciona. Salen los presidentes, salen ministros, pero ¿y los mandos medios? Y la gente que trabaja en las oficinas en aduanas. Ahí hay que llegar. Y por lo tanto las cabezas son vitales para que el sistema pueda funcionar. Vamos a la pausa, hacemos un corte, la etiqueta para enviar sus comentarios y también las preguntas para el candidato Pablo Duarte, SF Electoral. Volvemos luego de la pausa. Continuamos en Sin Filtro Electoral conversando con el candidato del Partido Unionista, Pablo Duarte. Hablábamos un poco del diagnóstico que usted está haciendo del Estado. Sin lugar a dudas, hay que estar en algunos momentos para diagnosticar si hay que reducir o incrementar. Pero su visión de país, ¿cuáles son aquellas funciones de las cuales el Estado se debe encargar y se debe encargar con todo? Mire, en una entrevista que tuve hace unos días, alguien me decía que qué iba a hacer yo con el 75% de las personas que están en la economía informal. Y yo les contesté que tenían razón de estar en la economía informal. Porque resulta ser que el Estado no les sirve para nada. Resulta ser que ellos van a ir a hacer un montón de trámites engorrosos, difíciles, hasta que van a tener que pagar dinero por hacerlos, para no recibir del Estado nada de vuelta. Prefiero estar en la informalidad. Y les digo esto porque evidentemente lo que no ha habido es la claridad de cuál es la función del Estado. Y la función del Estado es una: garantizar los derechos fundamentales del ciudadano, que pueda ejercer su libertad. Usted no puede ejercer su libertad si lo asaltan en la esquina. Usted no puede ejercer su libertad si resulta que lo extorsionan todos los días. Usted no puede ejercer su libertad si no puede dejar su casa porque ya sabe que se la van a robar si se va. Y no tiene dónde estacionar el carro, la cicla, la moto. Entonces, el primer punto es que el Estado le garantice sus derechos fundamentales. Y uno de esos es su libertad, que pueda usted hacer lo que quiera. El Estado no tiene que meterse en lo que no le importa. Y ahí sí podemos encontrar que en algunos temas va a haber reducción. Le pongo un ejemplo. El Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas no tiene que hacer obras. El Ministerio tiene que administrar y decidir y dar la política entera de qué se va a hacer en infraestructura. Vamos a hacer 2,000 kilómetros de carretera que se necesitan para interconectar el país, quitarnos de la cabeza el kilómetro cero,
ese kilómetro que está aquí en el Parque Central, y resulta que para ir a todas partes, primero tenemos que llegar al kilómetro cero, y después salimos para donde queramos ir. Entonces, si estamos en el Petén y queremos ir a Shela, tenemos que venir al kilómetro cero. Y después salimos otra vez. Bueno, eso tiene que terminarse. Tiene que haber carreteras que interconecten el país. Esos 2.000 kilómetros, las escuelas o lo que haya que hacer de infraestructura, no debe hacerlas el Estado. Se ha demostrado en más de una ocasión que cuando es el Estado el que ejecuta la obra física, lo que hay es corrupción y no hay la calidad que debe haber. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, convenios público-privados, entonces se puede entrar en convenios con la iniciativa privada, nacional y extranjera para venir a construir obra de infraestructura, va a reducir el número de personas de un ministerio que en este momento están haciendo cosas que no deben hacer. ¿Y qué papel tiene que jugar el Ejecutivo y el Estado dirigido por Ejecutivo, Pablo Duarte en el tema de desnutrición? Que es un tema fuertísimo, claro, que no le hemos entrado y que revela los peores niveles de pobreza de la región. Hay tres cosas en el tema de la desnutrición. El primero es empleo y salario. Usted no puede pretender que la gente coma si no gana. Tiene que haber empleo. Y esos 2.000 kilómetros que estamos hablando de carretera son empleo. Y hacer nuevas... Hay empleo que puede salir del Estado sin hacerlo el Estado, pero que va a lograr no más burocracia, sino que compañías empleando personas. Empleo y salario para la nutrición es clave. A mí me gustaría que paráramos un poco en ese tema de generación de empleo y oportunidades. Porque si bien usted está diciendo pues que el Estado hay cosas que no debe de hacer, sino que obviamente tienen que venir de la generación, de la atracción de inversión, ¿cuál va a ser la política del gobierno de Pablo Duarte ante la atracción para las inversiones? O sea, porque si bien es cierto, usted está diciendo el gobierno no debe de hacer carreteras, deben de haber empresas que quieran hacerlas, también debe de haber certeza jurídica, claro, debe de haber, ¿cuáles son los incentivos que le proveería a esos inversionistas potenciales? El punto número 2 es la certeza jurídica. Aquí en este tema, lamentablemente, la certeza jurídica no viene de las leyes, sino ha venido una falta de certeza jurídica de resoluciones de las Cortes, que han paralizado actividades productivas y que ponen a todo el mundo desde afuera diciendo yo a ese país no voy porque ahí están locos. Aquí me dicen que empezamos con un tema y después lo cambiamos y después que hoy no paga impuestos sobre renta, ahora sí paga impuestos sobre renta y por supuesto eso no puede ser. El primer tema es certeza jurídica. ¿Y qué pasa? Por empezar también como Estado y como sociedad, aquí no es el gobierno, hacer una reestructuración de nuestro sistema jurídico, que evidentemente no está funcionando. El sistema jurídico del país necesita un vueltegato muy grande. No es posible que en este país todo termine en la Corte de Constitucionalidad. No puede ser. Todo. No importa de qué se trata. Termina en la Corte de Constitucionalidad. Si usted tiene un problema con su vecino y se pelean por algo, entonces usted recusa al juez, entonces ahí el juez dice que no, entonces usted se va a una sala de apelaciones y la recusación del juez termina en la Corte de Constitucionalidad y no ha empezado el juicio. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Cómo anda? ¿Cómo resolvemos eso? Mire, yo creo que en algunos temas va a haber necesidad de sentarnos con muchísima calma y propiedad, hablar inclusive de reformas constitucionales en algunos temas. Pero ya lo tratamos. Sin el liderazgo necesario y sin la posibilidad de que todo el mundo participe como debe participar, son mentiras. Esos de los consensos y que nos sentamos en mentira. Si usted no hace verdaderamente un análisis, y no un análisis coyuntural de lo que nos está pasando, sino ya hacer un análisis de nuestros años de democracia, y empezamos ya, y ustedes y yo podemos identificar ahorita y con mucha velocidad algunos temas que podemos fácilmente decir esto no está funcionando. Un ejemplo, comisiones de postulación. ¿Se recuerdan ustedes con qué entusiasmo y todos aquel, qué lindo las comisiones de postulación? ¡Ah, por amor de Dios! ¿Ya vio el resultado? ¿En qué pararon los resultados? En ese tema a mí me gustaría, igual, voy a regresar a uno de sus primeros puntos en los que usted habla, el tema de la reestructuración del Estado, y usted lo menciona en algunas de sus intervenciones. O sea, dice el Estado no debe de construir carreteras, porque generalmente lo que sucede es que hay corrupción. ¿Cómo va a limpiar usted? O sea, no solamente es reestructurar y ver qué funciona y qué no, o sea, hay que limpiar también las instituciones de la corrupción, aun cuando usted piensa que ya no hay que hablar de corrupción. Eso es lo primero que le dije, hay que limpiar las instituciones. Y por supuesto, ese toma de decisiones, por eso puse el ejemplo del Ministerio de Comunicaciones, va a salir de la gente porque ya no va a ser útil, porque ya no van
a haber obreros, ni va a haber gente chapeando, ni va a haber haciendo gente cosas que no tiene que hacer. Ahí empieza un primer sistema de depuración. Pero déjeme decirle algo en el tema de la reestructuración del Estado. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchísimas de las políticas que el Estado emprende y que trata de implementar para mejorar los servicios, el gran opositor no es la ciudadanía ni los partidos políticos, es el burócrata. Entonces usted quiere empujar un sistema en donde la gente, los médicos estén mejor calificados, en donde hayan jornadas laborales donde cumplan con ellas, etcétera, etcétera. ¿Quién se opone? El gran opositor de las políticas del Estado y del gobierno son los sindicatos. Bueno, entonces, candidato, ¿eliminarlos? No. ¿cuál va a ser la relación de usted con los sindicatos? Con personajes como Joviel Acevedo, por ejemplo. Mire, yo sí le voy a decir algo. Me es sumamente difícil tener relación con sinvergüenzas. Muy difícil. Muy difícil. Cualquiera que esté identificado por su actuar y por lo que ha hecho en su vida, que es un sinvergüenza, no vamos a negociar con él. Vamos a sacarlo. No es posible, óigame bien, no es posible que sigamos nosotros como gobiernos haciendo negocios con los sindicatos cuando nos sentimos débiles o nos sentimos en posición, y entonces que apoyemos porque entonces va a salir el magisterio, por amor de Dios. ¿Se han equivocado los gobiernos que han firmado pactos colectivos para tratar de salir de esa crisis política que tienen con diferentes sectores? Es chantaje. Pero ¿cómo resolver? Al final lo hablábamos en un programa anterior, o sea, ¿cómo resolver la amenaza de los maestros al iniciar cada ciclo escolar que coincide con la llegada a la presidencia, que amenazan con los paros? Le voy a decir por qué pasa todas esas amenazas y todo lo que pasa desde el Estado en contra del gobierno, porque nunca les pasa nada. Hagan lo que hagan, tapan carreteras, hacen bochinches, sacan a ellos, a los niños, a manifestar lo que es una verdadera vergüenza y una sinvergüenza. Salen a cobrar el cheque el día, bueno, una barbaridad. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no les pasa nada. ¿Y qué les va a pasar con ustedes? Ese es el tema. Nosotros consideramos que la autoridad debe tener la capacidad, así como nombra, de despedir. El primer tumpo es el emplazamiento del Estado debe terminar. Ok, eso lo que requiere es una reforma legal. El emplazamiento del Estado debe terminar. No es posible que un Estado esté sujeto y amarrado porque usted no puede despedir a nadie. Antes, los únicos que estábamos emplazados eran los 011. Después le hicieron una consulta a la Corte y dijo que también los 022, los 029, los 081 no se puede echar a nadie. ¿Y sabe qué es lo peor? Si usted al final toma la decisión porque ya es insoportable el tema y despide a alguien, a los 2 años y medio se lo reinstalan y además de reinstalárselo le tiene que pagar los sueldos caídos. Esa es la realidad de la burocracia y del Estado en Guatemala y su relación con sus empleados. Bueno, Ok, para eso lo que se necesita es una reforma a la ley de servicio civil. Debe haber, es que no hay una ley de reforma civil. Eso me conduce a la siguiente pregunta y al siguiente tema. Eso pasa por el Congreso y hemos visto en esta legislatura y en alguna medida en la legislatura anterior prácticas de filibusterismo, para ser muy elegantes, ¿Sí? que lo que hacen es bloquear todo lo que... No hemos tenido una gran reforma legal en los últimos 6 años, 8 años. Y bueno, pero déjeme... ¿Cómo lidiar con eso? Mire, la confrontación, la relación de fuerzas en un Congreso de la República es un tema que evidentemente necesita de sentarse como político a hacer las negociaciones que tenga que hacer si usted no tiene la mayoría por sí solo. Álvaro Arzú y Alfonso Portillo tuvieron mayoría en el Congreso. Muchos decían que era una barbaridad, que era un peligro y en fin, pero podían gobernar con alguna facilidad porque las leyes pasaban con que solo el presidente dijera, bueno, esta ley es importante que la pasemos y la vamos a pasar. De lo contrario, usted tiene que negociar y aprender a negociar. Eso sí, también tiene que tener la capacidad suficiente y el liderazgo. Y lo que está haciendo le permita acusar a los diputados y que los diputados empiecen a pagar por lo que dejan de hacer. Primero, no damos un centavo a nadie. A nadie. No va a haber leyes pagadas. No va a haber plata para que se pase un proyecto. Y eso tiene que ver con el Estado y tiene que ver con la gente que son lobistas escondidos, que no son legales en este país, pero que yo viví, compañías de construcción, sentadas en el palco del Congreso, anotando quienes habían votado a favor para mandarles su dinero. Eso ha pasado en el país y no va a volver a pasar. En mi gobierno no hay un solo centavo para un diputado, pero sí va a haber denuncia
y sí va a haber presión, y sí va a haber denuncia pública de que están obstruyendo algo que es de beneficio para el Estado. Todas aquellas leyes que sean polémicas y que puedan tener en conciencia gente una objeción sobre ella, pues así es la política y uno se puede equivocar. Pero parar leyes que son sumamente importantes simple y sencillamente porque están buscando una coima, no se puede. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el ping-pong, las respuestas rápidas del candidato Pablo Duarte. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Vamos a hacer una pausa en estas preguntas donde estamos explorando cómo piensa el candidato Pablo Duarte para dar paso al ping-pong. Esta lista de palabras donde usted, don Pablo, nos va a decir qué idea se le viene a la mente al escuchar estas palabras. Comienza la colega Marisela. ¿Izquierda o derecha? Izquierda jamás, ni para subirse a la camioneta. Derecha. Vieja política. La política es absolutamente vieja, siempre. Lo que no deben aceptarse son las mañas de los viejos sinvergüenzas. Status quo. Debe terminar. El status quo nos ha llevado a donde estamos y creo que debemos empezar a hacer reformas que evolucionen el país. Ley de Reconciliación Nacional. Necesaria. Parlacen. Pudiera ser un instrumento que sirviera si se le reacuda y realmente se le dan más capacidades de poder incidir dentro de las políticas de unificación centroamericana. Congreso. Muy deteriorado. Esperamos en Dios que el pueblo elija mejores diputados en esta próxima elección. No le están ofreciendo una gran oportunidad. Le están ofreciendo listas que pudiera uno decir que la lista va a ser la diferencia. Y yo creo que el Congreso de la República va a estar en el próximo gobierno bajo un asedio social sin precedentes. Álvaro Arzú. Lamentamos profundamente su muerte, el último gran líder político de este país. Prisión preventiva. Abusada, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el Pacto de San José establece que debe ser la excepción. En Guatemala, Telma Aldana y Sisi la convirtieron en la norma. Pactos colectivos. Vergonzosos en muchos casos, deben ser revisados y sobre todo deben determinarse si son beneficiosos para el Estado o solo para las élites de los sindicatos. Aborto. No, creemos firmemente en la Constitución y en la vida, y en la Constitución se establece que la vida se concibe la vida nace desde su concepción y por lo tanto es un crimen el aborto. Pena de muerte. Es correctísima, hay que corregirla. Hay individuos que tienen tal grado de virulencia y de maldad que hasta la bala es cara. Otro Ángel. Familia. Lo mejor que puedo tener y tengo en la vida. Diputados. Tengo algunos amigos que aprecio muchísimo y tengo algunos amigos con problemas judiciales que me duele mucho verlos en esa situación. Álvaro Escobar. Un muchacho que me ha sorprendido agradablemente. Yo llegué a trabajar con él como su asesor cuando asumió por primera vez la presidencia del Congreso y la verdad es que para su edad y para las responsabilidades que le ha tenido que caer encima después de la muerte de su padre, ha hecho un papel muy digno y además es un hombre que es un hombre de Estado. Matrimonio igualitario. ¿Eso qué significa? Ok, privatizaciones. No, ¿qué significa matrimonio? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Del mismo sexo. No, definitivamente no. El 50% de los casados deben ser hombres y el otro 50% deben ser mujeres. ¿Privatizaciones? Creo que ya casi no tenemos nada que privatizar, pero si hay algo que todavía pudiera mejorar con una privatización, ha sido una norma y una política de Estado que en el caso de Guatemala ha dado excelentes resultados. ¿Alianzas público-privadas? Necesarias, pero en sumo grado. Creo que es la solución para el problema de infraestructura y es la solución para muchísimos servicios que pueden prestarse mejor y a menor costo. Transmetro. El Transmetro es una buena decisión, caro para el Estado, pero es parte de los brazos subsidiarios y de lo que tiene que hacer el Estado por la gente. Transportarse barato significa un poquito más de plata en mi bolsa y por lo tanto es una buena opción y debe aumentarse y debe propiciarse que haya más formas de transporte de ese modo. ¿Religión? No soy un hombre muy religioso, no voy a la iglesia por no desprestigiarla.
Sin embargo, considero que la religión es importante para la gente y es importante que el que tenga fe y crea en la religión que sea, tenga la libertad de poder ejercerla y tenga la posibilidad de congregarse y tenga la posibilidad de ejercerla con todos sus derechos. Yo creo que no soy un hombre religioso, pero soy un hombre que creo en Dios, temo a Dios y creo que eso es una buena base para poder ser una persona buena y, por supuesto, un buen político. Roberto Arzú García Granados. Intrascendente. Ley de armas. Y la ley de armas y municiones está un poquito restrictiva, vamos a mejorarla un poco, en el sentido de que las personas que tengan necesidad de defenderse porque el Estado no las proteja, tengan la oportunidad de defenderse por sí mismos. Y el día que vamos a despenalizar la defensa personal, si entra alguien a su casa y usted le dispara, lo único que tiene que hacer el policía es sacar al muerto. En esa línea, ¿qué piensa del linchamiento que hubo de estos taxistas a estos dos presuntos pandilleros que asesinaron a otro taxista? Mire, la gente está harta de ver violentadas la vida de sus amigos y de sus parientes, de ser robados, de ser extorsionados. Y por lo tanto, en momentos de tanta conmoción como ver la muerte reciente de alguien pudiera llevar a la gente a cometer semejante barbaridad. Un linchamiento es una verdadera barbaridad y es el producto de personas que sienten que el Estado no les está resolviendo sus problemas. No lo justifica bajo ningún punto de vista, pero lo explica. Eso me lleva a mí a una pregunta también, el tema de la Policía Nacional Civil. Sí. ¿Cuál será su política concreta, digamos, en el tema de una Policía Nacional Civil que ha venido desorientada, que le han quitado mucha fuerza y un Ministerio de Gobernación, digamos, tomando ese tipo de decisiones? Y si pudiera responderme también en esta misma, ¿quién sería, o si ha pensado usted, quién sería su ministro de Gobernación? Mire, después de los acuerdos de paz, una de las instituciones que nacieron de ahí fue la Policía Nacional Civil. Y mi gran protesta contra el gobierno deportivo fue que, no lo que se robaron, que también es una barbaridad, pero se dedicaron a destruir las instituciones que se habían formado. Instituciones jóvenes como la Policía Nacional Civil se vio atacada en su nacimiento y en la pureza que se pretendía de policías verdaderamente profesionales y de policías que realmente no tuvieran las mañas que tienen todos los policías viejos y que verdaderamente cometen actos de corrupción. Creo que hay algunos temas iniciales que se pueden usar, como el uso permanente de cámaras en las patrullas, en los mismos policías, para que en cualquier detención o en cualquier acción se esté filmando lo que esté pasando y no vaya a resultar que estén después diciendo que él me dijo y yo le dije, o el señor lo están queriendo meter preso por una cosa y le inventan otra. Yo creo que esa es una buena medida para empezar GPS en todas las radiopatrullas para ver dónde están, que lo tienen de hecho, y solo es tener el sistema de control. Y yo creo que son temas que van a permitir ver qué agentes realmente no están funcionando y que se les puedan despedir. Requiere una inversión. ¿Qué inversión requeriría esto? Mire, ¿de cuánto está hablando? Mire, cuando hablamos de todo lo que estamos hablando, hablamos de pisto. Que no es poco. Pero creo que la readecuación de un presupuesto general de ingresos del Estado que tiene unas barbaridades espantosas y que hay que resolver. ¿Sabía usted que hay 1.300 millones de quetzales en ONGs? Organizaciones no gubernamentales, y el gobierno les da un montón de pisto y no sabemos si funciona. Pero en algunos casos es para suplir funciones que el gobierno no cumple. Hay ONGs que... O en otros casos para suplir las necesidades de alguien, ¿verdad? Que es más jodido. Incluso de políticos. Por supuesto, claro. De políticos, y son los que crean los que aprueban un presupuesto. No, eso seguro. Pero el tema es que usted puede empezar a encontrar dentro de esa distribución del Estado muchísimos recortes de dinero que puede utilizar para esas cosas. Le pongo un ejemplo. Guatemala es uno de los pocos países del mundo en donde su constitución dice que todas las orillas de los mares y de los ríos son del Estado. Ello ha impedido que haya mucha inversión para lugares tan lindos como Punta de Manabique, que podría tener ¿cómo se llama ahora? Resorts, una cosa así espectacular, y que nadie viene porque el terreno no es mío. Pues no voy a invertir yo en un terreno que no se puede. El Estado puede empezar a encontrar fórmulas creativas de, por ejemplo, todas las personas que hoy tienen un terreno a la orilla del mar y que se los da OCRED, no sé cómo se llama ese asunto, empezar a negociar con estas personas y decir, bueno,
vamos a permitir que usted sea propietario de esa tierra, pero la va a pagar. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de dinero que se puede ingresar al Estado con ese tipo de políticas para tener ese dinero fresco que permite en su momento empezar a hacer cosas como esas de las que estamos hablando y que va a permitir hacer una inversión en el país en armas para las policías y los ejércitos, en hospitales para la salud, en escuelas no con vidrios rotos y baños destruidos y que necesitan una inversión muy fuerte, y hay que encontrar formas creativas de hacerlo. Hagamos una pausa en estas preguntas y es momento del segmento donde mostramos unas fotos y queremos que usted nos explique, bueno, qué mensaje quería transmitir o qué significa esta primera foto. No hay ninguna en calzoneta, ¿verdad? Vamos, no hay ninguna, no. Le lo puedo asegurar que hoy no. Aquí tenemos una foto con el diputado Eduardo Bolsonaro. Sí. ¿Qué puede decirnos esta fotografía, don Ya Pablo? estábamos en el cóctel. Bueno, eso sí. Por eso se está tan veían contento. muy sonrientes. Sí. El Foro por la Democracia en Santiago de Chile es un primer intento de los partidos de derecha que están inscritos en la UPLA para empezar a tener ya un frente en contra del Foro de Sao Paulo. Es decir, nosotros estamos hartos de que el Foro de Sao Paulo siga siendo el manual de acción de la izquierda de América Latina, que tanto daño nos han causado y que yo creo que va siendo hora de decirles hasta aquí. Y no con discursos, sino empezar a tomar acciones como partidos de derecha. Y esta primera reunión tuvo la grandiosa oportunidad de tener líderes políticos de altísimo nivel. Estaba el presidente ¿Tiene Duque. alguna afinidad con Bolsonaro o con el presidente Duque? Ahí Díganos usted. tuve el gusto de conocerla. La afinidad que tenemos todos los que estamos ahí es que somos de derecha. Y estaba el presidente Duque, estaba el presidente Piñera. El presidente Piñera hizo un discurso sobre la libertad, sobre el peligro que significa perderla y sobre todos los esfuerzos que debemos hacer todos en una sociedad, políticos, empresarios, para defender esa libertad y no permitir que regímenes totalitarios nos la roben. ¿Hay alguna izquierda con la Comparto que- mucho el pensamiento del presidente Bolsonaro de Brasil. En muchos temas estamos absolutamente de acuerdo. Hay otra fotografía, a ver, hay otra fotografía que también generó polémica en su momento. Y que explíquenos, algunos la vieron su intervención en el hemiciclo, otros leyeron la noticia, don Pablo, si nos puede comentar sobre esta foto. Este fue una defensa que yo hice de un proyecto de ley de armas y municiones que introduje en el Congreso de la República y quise ser un poquito didáctico y explicarles a la gente las diferencias entre un arma y otra. Es increíble cómo la gente y muchos periodistas ignoran las diferencias entre qué es un arma. ¿Qué es una pistola? ¿Qué es un revólver? ¿Qué es una subametralladora como esa? ¿Qué es un rifle de asalto? ¿Qué es un arma de repetición? Etcétera, etcétera. Y traté de ir haciéndoles entender y sobre todo hacerles ver que las armas tienen capacidad de fuego y esa capacidad de fuego las hace más o menos letales y que existen armas, por ejemplo, que deben ser para las fuerzas de seguridad del Estado y que son armas verdaderamente que su capacidad de tiro y su duración permiten que estar mucho tiempo en las instituciones y poder ser empleadas como deben ser. La ley no pasó, la noticia corrió el mundo, pero la ley no pasó. Sin embargo, yo creo que empezar a definir la relación entre lo que debe ser una institución que se encarga del control de armas en manos de los civiles, porque aquí el tema hay que dividirlo perfectamente en dos. Hay armas legales, que son todos los que tenemos armas registradas en la Dirección General de Armas y Municiones, y la mayoría de armas que no están registradas. Cuando usted hace que las armas sean ilegales, los únicos que tienen armas son los ilegales. Claro. Bueno, vamos a una pausa, es momento de una pausa. Regresamos SF Electoral, además con la conversación con el candidato del Partido Unionista, el señor Pablo Duarte. Volvemos. Continuamos en esta conversación con el candidato presidencial del Partido Unionista, don Pablo Duarte. Tiene la palabra el colega Otto Ángel. Le iba a preguntar sobre, hablaba de la izquierda, Bolsonaro y todo esto. ¿Hay alguna izquierda con la que se pueda negociar? Y lo pregunto en este sentido, no solo lo interno de Guatemala, donde no sé si en realidad hay izquierda, pero nuestro vecino más grande, que es México, tuvo un giro hacia la izquierda con Andrés Manuel López Obrador. No sabemos si en las próximas elecciones en Estados Unidos Donald Trump va a repetir o el Partido Demócrata se está moviendo más hacia el socialismo y eso podría tener implicaciones geopolíticas. Lo del Salvador que no terminamos de entenderlo.
Juan Orlando Hernández le quedan 2 años, pero puede ser que también se mueva el péndulo. Cuénteme cómo ves. Con la izquierda no se puede negociar, absolutamente, no se puede negociar. Las diferencias son tan abismales y hay tanta diferencia de principios fundamentales que es prácticamente imposible negociar con ellos. Para empezar, son ateos. No se puede negociar con ateos. Disculpa, pero este es un país cristiano. Yo les recuerdo que aparte del entierro de Álvaro, que yo nunca había visto y ni pensé ver un entierro de ese tamaño, tampoco en mi vida política y en mi vida personal había visto una manifestación por la vida, en donde los guatemaltecos salieron a decir, nosotros somos cristianos, somos conservadores y hay temas que por favor no nos vengan a meter cuentos. Así es que con la izquierda no se puede negociar. Sus proyectos económicos fracasados en todas partes del mundo, ¿qué puede usted agarrar de ellos? Mencióneme un país de izquierda que sea próspero. Uno, no hay. ¿Suecia? ¿Noruega? Esos no son comunistas, esos son socialistas y medio... y como que me diga usted que en Estados Unidos son comunistas. Ahí son matices de un socialismo que no tiene nada que ver con la izquierda. De lleno. ¿Negociar con ese socialismo se puede sentar a dialogar? El socialismo tiene un problema básico y es que sus modelos económicos son obsoletos. Sin embargo, no tienen la virulencia ni tienen esas estrategias de la izquierda del Foro de Sao Paulo, en donde de lo que se trata es de crear caos en los países, porque esa es la estrategia, ¿verdad? Y tienen un manual. Y el manual es, relajemos la juventud de los jóvenes, empecemos a decirles que hay un montón de cosas que no son correctas, pero que están buenas, homosexualismo, ideologías de género, etcétera, etcétera. Después, opongámonos a cualquier actividad productiva y que produzca dinero. Después, invadamos la propiedad privada, opongamos esa estrategia de la izquierda recalcada en este país casi a calco, es imposible negociarla. Ahí hay un tema que ha tenido, no sé si eco, pero sí se discute mucho en el país, que tiene que ver con la nacionalización de la energía eléctrica. ¿Qué posición tiene ahí? Cuando la energía eléctrica era nacional, teníamos un 37% de gentes con luz en su casa. Y hoy estamos en el 99 o 98%. Pero con una factura alta en algunos departamentos. El costo. Es que, miren, el problema es cuando no queremos entender. Les voy a decir algo. La gente en el interior del país se niega rotundamente a pagar el agua y la luz, pero pagan 120 pesos de cable religiosamente. Ellos saben que eso tiene un costo y lo pagan. Pero el agua no, y la luz tampoco. Prefiero robármela. ¿Cómo va a hacer eso? Y eso genera focos de conflictividad. ¿Cuáles focos de conflictividad? Pero son manejados. Allá estuvo Campur 3 meses sin luz. Estuve con la gente de Campur hace unos días, hace más o menos unos 20, 25 días, y un señor me dijo, fíjese usted que uno es bruto. Al final entendimos que somos brutos. Nos cortaron la luz porque no la pagamos. Y cuando hicimos la cuenta de lo que habíamos pagado de candelas, pagábamos más que luz. Si pagábamos 100 pesos de luz, pagamos 135 de candelas. Y además las candelas no prenden ninguna refrigeradora, ni nos permiten tener los alimentos. Entonces entendieron que otras formas de conseguir energía son más caras. Y además no les dan la facilidad que les da la energía eléctrica. En estas alturas del partido, pretender nacionalizar algunos de los servicios que ya son privados y que con el caso de la telefonía, por ejemplo, han dado resultados de crecimiento económico y de inversión de veras unas cantidades muy grandes de dinero. Hay más teléfonos en este país que gentes. Sería una verdadera locura. A mí me gustaría regresar al plan de gobierno. Me gustaría hablar sobre el tema tributario. ¿En su gobierno usted analiza alguna reforma fiscal o cómo sería el tema de la recaudación fiscal? Mire, nosotros lo hemos platicado hasta la saciedad y hemos llegado a la conclusión de que el gran problema del país no son las leyes fiscales. Hay algunas que sí estorban y molestan, que hay que quitarlas. Por ejemplo, el tema del crédito fiscal es un tema que hay que sentarse a verlo con mucho detenimiento y encontrar la fórmula o de devolverlo en su momento o de encontrar la fórmula que desde el principio haya algo, porque eso no puede ser. Hay leyes fiscales que sí estorban, pero la mayoría de leyes fiscales son correctas. Lo que pasa es que no tienen una serie de vericuetos para no cumplirse. Y empiezo con la más importante, el IVA. Si usted lograra cobrar el IVA
en todos los productos y los guatemaltecos entendieran que tiene que pagar el 12%, la cantidad de dinero que se recauda es de 5 o 6 mil millones más de quetzales al año. Solo con que se pague el IVA. Y nos quitemos la inveterada maña de decir no me dé factura y no me va a ver. Con eso usted logra muchísimas cosas. Creo que el tema es controles sobre el pago de los impuestos, y la otra cosa es facilitarle a la gente que pague sus impuestos. Usted tiene un impuesto que tiene 2 párrafos y le puedo enseñar un libro de este tamaño que emiten los contadores de cómo evadirlo. Es decir, le encontramos y hacemos las cosas tan complicadas que permiten que la gente se arriesgue o tome la decisión de ver cómo evade el pago de los impuestos. No nos gusta pagar impuestos, ni a nosotros, ni a los chinos, ni a nadie. Pero evidentemente es la única forma que tiene el Estado de mantenerse, y por supuesto tiene que haber un régimen tributario que supla las necesidades del Estado y las necesidades de los que menos tienen. Don Pablo, 2 preguntas que nos llegan con la etiqueta SF electoral. Lourdes pregunta, le voy a hacer las 2 preguntas. Lourdes nos envía, ¿qué opina de los derechos humanos y del actual PDH? Y Braulio nos pregunta, ¿qué hará respecto a la explotación de recursos naturales? Muy bien. El primer tema, uso una frase mucha, y es que los derechos humanos de los sinvergüenzas no son superiores a los derechos humanos de la gente honrada. Hemos llegado al colmo de creer que el derecho humano del delincuente es superior al derecho humano de un ciudadano honrado. Eso no puede ser. No podemos seguir defendiendo con los derechos humanos y la banderita de los derechos humanos a sinvergüenzas. No podemos seguir, debemos dejar de pensar que el derecho humano de alguien que pierde esos derechos en el momento que delinque puede ser superior al derecho de una persona. Y les voy a decir algo que es horrible en nuestro país. Cuando usted es víctima de un asalto, primero es víctima del asaltante y después es víctima del Estado. Resulta que usted tiene que ir a decir dónde le robaron el carro. Y si se lo robaron en Jutiapa, no puede venir a poner el anuncio aquí, tiene que ponerlo en Jutiapa. Y después se regresa en camioneta porque ahí le robaron el carro. Y tiene que agarrar otra camioneta para irse a Jutiapa a poner otra vez la denuncia. Por amor de Jesús. Lo que hay realmente es una tergiversación del derecho humano. Y vuelvo al tema. Los derechos humanos son aquellos que están contemplados en la Constitución y el Estado tiene obligación de hacer que a usted se le cumpla. Y un derecho de esos es que no haya delincuentes violando sus derechos individuales. La última pregunta le decía, Sí. la explotación de los recursos naturales. ¿Cuál es su postura? Es un desarrollo sostenible, tiene que haber políticas de desarrollo sostenible. Le pongo un ejemplo, la última comisión que yo presidí fue la comisión extraordinaria de cambio climático, en la que logramos pasar la ley Pro Bosque, que fue la continuidad de PINFOR, que se terminaba su periodo de 20 años y la logramos ampliar por otros 20, ahora con mejoras. Y por supuesto esa es una fórmula que hemos encontrado los guatemaltecos muy interesante, de dar incentivos por el cuidado de árboles, por el cuidado de bosques, y en lugar de estarlos cortando, me dedico a cuidarlos y recibo dinero por ellos. Los recursos del Estado, como el agua, por ejemplo, que se está usando para generar energía eléctrica, o recursos como los que están en el suelo y minería, son recursos que deben utilizarse sosteniblemente, pero sobre todo deben tener beneficio para todos. ¿Se debe de consultar a las comunidades? ¿Se debe tomar en cuenta a los El pobladores? convenio 169 de pueblos indígenas y tribales es un convenio sumamente oneroso para este país, y le voy a explicar por qué. El convenio 169 de pueblos indígenas y tribales está hecho para pueblos en minoría, no para pueblos que son minoría. Usted puede aplicar el 169 en comunidades y en países en donde hay francas minorías. Los misquitos, por ejemplo. Aquí no son minoría. Y menos cuando usted quiera consultarle a alguien que no vive ahí. Eso todavía es peor. Y déjeme decirle la hipocresía más grande en el tema de minería. No existe vida moderna como la concebimos el día de hoy sin minería. Celulares, ordenadores, vehículos, láminas, joyas, lo que se le ocurra, no puede existir si no hay minería. Entonces, ¿sabe qué decimos nosotros? Es que contamina. Entonces, que Chile nos mande su cobre, que Estados Unidos, que todos nos manden sus minerales, los vamos a usar. Pero nosotros no contaminamos y nosotros no damos. Don Pablo, Hipócritas. se nos está terminando el tiempo, es momento de su mensaje final para la audiencia. Son suyos estos 2 minutos. Pues bueno,
Yo primero agradecerles y segundo decirle al pueblo de Guatemala que el 16 de junio hay que salir a votar. Oiga, escuche todo el mundo. No escuche cantos de sirena y sobre todo recuérdese que las promesas falsas lo que dan son gobiernos falsos. Vayan a votar, ejerzan su derecho al voto y sobre todo entiendan que es en democracia que tenemos que resolver nuestros problemas y que no hay otra fórmula que estar juntos y trabajar juntos para hacer de este país un país mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pablo. Gracias por aceptar esta invitación. No, A ustedes, con todo gusto. colegas, gracias por enriquecer esta conversación. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.